Esta emisión de La Noche con Marisela Luna y Marco Mesa. Dicen que no se puede amar lo que no se conoce. Y tú. Y que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y que árbol que nace torcido, no sé qué. Y que agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¿Qué más quieres que te diga? Y oscuridad del hogar. De tu casa. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que diga? Ahí no estamos hablando, pues esto no es como dice el dicho, oye. Bueno, pues es que no me explicas, no me das. Que lana sube, lana baja. Que la navaja. No, estamos, nadie puede amar lo que no se conoce. Ajá. Y pues yo creo que es bien importante conocer, para la gente que nació en Irapuato, es muy importante conocer la historia de Irapuato. Para la gente que no nació en Irapuato y que no es originaria de Irapuato, pero que ya es hija adoptiva de Irapuato, como es tu caso, también Sí. es muy importante conocer la historia de la ciudad donde viven y de la ciudad que los ha acogido, ¿no? Con los brazos abiertos. Y estamos muy contentos. A mí me gusta mucho estudiar la historia de las ciudades y que me cuenten y que nos compartan. Y estamos muy contentos porque recién se ha estrenado, ha visto la luz, se ha publicado este libro que se llama 50 historias sobre la inundación de Irapuato de 1973. El 18 de agosto pasado se cumplieron 50 años de ese día que parecía ser un sábado cualquiera y que el grito de "ahí viene el agua" cambió la historia de la ciudad. Y este libro es una recopilación de historias y que es un esfuerzo muy interesante del Archivo Histórico en el municipio de Irapuato. Y le quiero dar la bienvenida y por supuesto agradecerle que esté con nosotros a Dulce Vázquez Mendiola. Ella es la directora del Archivo Histórico Municipal. Muy buenas noches, Marisela. Pues agradecerte por invitarme a este programa tuyo, poderles compartir todo este proyecto que hay detrás ya de este libro impreso sobre la inundación de Irapuato. Primero, tengo muchas preguntas, Dulce. Primero platícame, antes de que nos cuentes cómo es que ve la luz este libro, quién escribe, qué se comparte. ¿Es la primera vez que se hace una conmemoración tan especial de la inundación del 73? Así es la primera ocasión que se hace un evento de conmemorar este suceso trágico, porque fue un suceso trágico para la sociedad de ese tiempo, de 1973 en Irapuato, y sobre todo de honrar a una generación de personas donde vamos a encontrar nuestros papás, abuelos, tías, tíos, que gracias a ellos que pudieron salir adelante, nos dieron como legado una nueva ciudad. Decía por ahí un compañero de historiador en el archivo, dieron paso a un Irapuato de adobe al Irapuato de ladrillo, porque bueno, vamos a leer en las historias cómo la gente presenció en la noche ya de ese sábado el estruendo de ver caer las casas del centro, a las de adobe sobre todo, en medio de la penumbra, en medio de la lluvia, porque comenzó a llover otra vez ese sábado por la tarde. Y es la primera vez porque se cumplen 50 años de ese día, que sí fue una tragedia y que yo creo que nos demostró además, y ya lo contarán las historias de este libro, una gran solidaridad que debería de seguir permeando en ciudades como la nuestra, ¿no? Así es, en este suceso que fue para los irapuatenses en ese momento pues algo muy, muy doloroso, vamos a leer en estas vivencias que ellos nos comparten, todo desde antes de que llegara el agua, desde ahí viene el agua, qué estaba pasando antes, durante y qué pasó después. Vamos a ver en esas historias datos personales de esos sobrevivientes, familiares, aspectos de la misma historia de Irapuato, porque nos van a hablar de cómo vivían. Vamos a poder leer pues qué instituciones, por ejemplo, existían en ese momento y quiénes les ayudaron, de dónde venían, qué tipo de apoyos tuvieron, cómo veían la vida en esa parte del siglo XX. Entonces pues es una obra con un valor histórico, es una fuente de la historia de Irapuato indudablemente. Y sí, este proyecto inició desde el año pasado a mediados, cuando se lanza esta convocatoria para toda la ciudadanía. Quien quisiera aportar esta anécdota, sobre todo por los sobrevivientes, también va a haber familiares de estos mismos, porque algunos ya no los tenemos con nosotros, pero siempre fue como que un hecho que nunca se les borró, dice por ahí uno, jamás se me va a olvidar. Y cuando llueve y de una magnitud así tan fuerte, vuelvo a recordar ese momento, dice por ahí una persona. Entonces para ellos sí fue algo, esa parte trágica, pero lo interesante de estas vivencias, de estas narraciones ya escritas,
es que nos muestran ese orgullo por Irapuato, claro, porque es como nosotros fuimos solidarios, nosotros sobrevivientes nos ayudamos desde una cuerda para apoyar a la persona que se la estaba llevando el agua, la corriente de agua, y la pudimos rescatar entre nosotros mismos. Hoy, ¿sabes qué? Les di un hospedaje a los que se les derrumbaron la casa y los tuve 2-3 días en la azotea de la mía. Entonces, ahí vamos a ver. Oye, esa ¿cuántas resiliencia? historias no hay, no, de esas? De, sí, sí, les presté la azotea. O me he encontrado yo muchas historias de personas que estaban chiquitos en aquel entonces o que tenían hermanos chiquitos en aquel entonces y que son iguales a una historia que me contaba mi hermana, que me cuenta mi hermana y mi mamá, en donde decía, mi hermana tenía 2 años, estaban en la azotea de una casa y se quejaba porque la leche no estaba caliente. Ella quería la leche caliente y pues había leche, antes había leche, ¿no? Entonces me he encontrado con mucha gente que se quejaba porque pues los niños, siendo niños, querían su comidita caliente, querían su lechita y pues no había. Los vecinos se hacían bolas para ver cómo les daban alimento, ¿no? Sí, en el la tercera narración nos dice también sobre esto que estás comentando, donde los papás al final tuvieron que arriesgarse en ese mismo sábado por la noche porque los niños ya querían comer, y al día siguiente porque el agua se fue por ahí del domingo por la tarde y aún así pues todavía el lunes había por ahí poquita agua, pero bien, el domingo comenzó el agua a salir de la ciudad porque hubo lugares donde llegó hasta más de 2,5 metros. Imagínate. Más de 2,5 metros. Oye, Dulce, y a ver, Marco Mesa. Sí, lo que quiero decir es para las personas que no somos de Irapuato y que nos están viendo más allá de otros lugares, ¿qué sucedió? ¿Por qué se inundó, Marisela? Ok, pues aquí el contexto de este suceso es, ese año había sido un año muy llovido en Irapuato y no solamente en la ciudad. Estaba en agosto la tormenta Brenda, la tormenta tropical Brenda, que había afectado a la mayor parte de la República Mexicana, pero la gente recuerda que ese año había estado bastante lluvioso, entonces todas las presas en Guanajuato y obviamente en el municipio estaban llenas, o sea, estaban al tope. Siempre está la pregunta, y eso está en una hipótesis del primer libro que se editó en el archivo en el 2018, ¿la inundación, fenómeno natural o provocada por el hombre? Siempre ha sido las dos partes. ¿Por qué? Porque llovió, es un efecto natural, es un evento natural, sí o sí se iba a derramar esa agua de la presa en algún momento. Sí se les avisó días antes a las personas, pero la verdad no es que no lo hubieran considerado como tal, sino que nunca vieron la magnitud de esa agua que iba a llegar en el instante, así en menos de una hora, a llevarse todo lo que encontrar en las calles, sobre todo la avenida Guerrero y los barrios aledaños. La presa y salió el agua. Así es, primero estuvo de poco en poco, en la mañana del sábado comenzaban a ver que ya llegaba el agua a las calles. Por ahí del mediodía el agua se había estancado, por así decirlo, en un montículo de las vías del tren por el siglo XXI, lo que es la entrada, Coca y todo así es. La gente todavía fue a ver en el momento, para ver el agua que había llegado a Irapuato. Cuando empezaron a notar la fuerza con que estaba subiendo y subiendo de nivel, cuentan algunas historias, se regresaron de inmediato a sus casas a decirle a las familias, súbanse a las azoteas. Y el grito era, ahí viene el agua. Ahí viene el agua. ¿Verdad? Ahí viene el agua. Yo creo que fue el grito más escuchado ese 18 Los gritos de las personas, de niños, un niño que tenía 8 años o es una niña de 8 años que salva a su hermano de meses. Oye, Dulce, y la versión esta de, bueno, ¿fue provocado o no fue provocado? Esta versión que todo el mundo nos preguntamos, ¿sí fue cierto que era para salvar las tierras del presidente en aquel entonces? Fíjate que en este libro que se editó en el 2018, del autor, historiador también, Durbin Flores Gallega, no encontró dato alguno documentado como tal. En las memorias, una que otra persona siempre hace esa pregunta, esa cuestión, pero se puede decir que hasta ahora pues han sido esos rumores, esos elementos de la memoria oral de estas personas. Otra de las memorias orales, el estacionamiento de Blanco.
Así es. ¿Se quedó gente adentro? ¿No se quedó gente adentro? Para las nuevas generaciones, Blanco estuvo muchos años en lo que hoy es Plaza Magna. Eran unos almacenes, blanco, que abarataba la vida, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí en el estacionamiento subterráneo hay quien dice que se quedó gente atrapada. La pregunta de la distancia, y de acuerdo a todas las historias que escuchaste, ¿sí se quedó gente o no se quedó gente? Sí, de hecho en un programa que tuve el fin de semana, la persona con la que estuve platicando, Contador Padilla. Así es, me comentaba fuera de aire que él, creo que su familia vivía muy cerca de ese lugar, y sí, dice, no me consta que se hayan ido por las alcantarillas, como dicen, pero sí quedó la gente al menos del subterráneo atrapada en ese lugar. Es muy grande el espacio subterráneo, sí, ¿no? Y por ahí llegó el agua, o sea, llegó con todo, pues saliendo de esta parte donde estaban las vías del tren, llegan por todo, pues el cauce del río, de lo que era el río Silao, Guanajuato, que atravesaba prácticamente la ciudad en ese momento. Tomó su cauce y se llevó todo. Otro tema, de las grandes historias de la inundación del 73, en algunas de las historias que comparten en este libro, ¿hablaron o confirmaron la visita de Mario Moreno Cantinflas con tráilers llenos de ayuda y que no lo dejaron entrar? Solamente en algún periódico, creo que sí hay esa referencia, que él vino a la ciudad de Irapuato a hacer una entrega él quería hacerla directamente, pero recordemos que había todo un procedimiento y hasta la fecha para hacer la entrega del apoyo, siquiera a través del ejército mexicano. Creo que él lo quería hacer él, y pues agarró sus cosas, aparentemente eso ya es parte de la historia, lo que dicen, ¿no? las personas, se llevó todo y no lo entregó. Pero por ahí sí creo que está el dato de que llegó a la ciudad, porque del que sí sabemos pues, fue del presidente Echeverría. ¿Que llegó cuántas horas después? Ya pasaban creo que 2 días, ya estaba pues la ciudad prácticamente en ruinas, ya no había agua, solamente pues todas las viviendas caídas cuando hace el recorrido por la ciudad. Que además lo llevaban, no recuerdo si lo leí aquí o en algún otro lugar, que le decían llévenlo por los lugares donde todavía está devastado, lo están llevando por lo más bonito. Sí, que por ahí dice el primer narración, un grupo de personas nos atravesamos y le gritamos, presidente, que lo lleven donde están las ruinas, dice una anécdota. Ajá. Y hay una enfermera que también cuenta que cuando ella supo que iba a venir el presidente, quiso, bueno, aparte de, pues sí, mostrarse solidaria para los apoyos de la ciudad, quiso ella tener un apoyo para que pues se pudiera establecer una escuela, la escuela de enfermería aquí ya formal en la ciudad. Se gana una beca, se va a México, allá termina la carrera de enfermería, gracias a este acercamiento con Echeverría. Cuenta todos los detalles, me subió al carro, me dijo vámonos, vamos a hacer el recorrido, me da la beca y posterior comienzan las gestiones para que esta escuela, que es a través de la Universidad de Guanajuato, se establezca O sea, y tuvo sus orígenes en la escuela de enfermería. Así es. De la tragedia nació algo Así bueno. es, y el archivo municipal. Y el archivo. Oye, Dulce, y todas estas historias, ¿cómo? O sea, se abre la convocatoria, ¿cuántas historias llegaron? ¿Solo 50 o rebasó el número? Pues no habían llegado todavía a las 50, justo como un mes antes de que ya teníamos previsto que estuvieran en la editorial. O sea, te estoy diciendo que apenas hace un mes todavía no estaban, ¿no? Completas. Ajá. Pero fue que de momento llegaron todas, y cuando se cierra y la gente comienza a escuchar ya esto, vuelven a llegar más. Entonces, ahorita hay más, mínimo unas 4 más. Se pretende hacer un trabajo de reimpresión, pero ya considerando también, estamos por ahí todavía trabajando cómo completar este trabajo con las que nos están llegando. Fíjate que yo no ni se me ocurrió, como muchas cosas no se me ocurren en la vida, pero estaba viendo ahorita que viene el testimonio de doña Hortensia Moreno, periodista de hace muchos años y de mucha trayectoria aquí en Irapuato. Está don Juanito López Luna también, que da su testimonio. Está, me parece, el testimonio de Gerardo Pérez, que también lo vi por ahí. Don Marcolino Huitrago, que fue de las primeras y de las pocas fotografías que quedaron. Yo me acuerdo, digo, mi papá ya no está, pero mi papá trabajaba en aquel entonces en el Heraldo, y cuando fue a ese vado que se hizo en la Prolongación Guerrero, me cuentan, porque yo todavía no nacía, todavía no nacía, yo nací en el 75, mi hermana ya había nacido, que mi papá va y ve, ¿no? Como todos, lo que decías ahorita, van y ven el agua,
y cuando él se da cuenta que ahí viene el agua, viene corriendo y les empieza a decir al ranchito donde estaba mi mamá, y les dice, ahí viene el agua. ¿Estaba en el ranchito? Estaba en el ranchito, donde el agua subió creo que hasta 2-3 metros. Y entonces le decían, ay Arturo, otra vez ahí vienes con tus historias, ¿no? Porque de repente le decían, no le creían, pero él pues venía con su reporte, ¿no? Pues que después pasó al periódico y cosas así. Entonces son historias y es la tradición oral que hoy queda aquí, y que qué bonitos es que pudieran seguir incluyendo la historia de los demás, ¿no? Así es, sí, quedaron muchas personas todavía con esa intención, unos ya la entregaron, otros el mismo día del evento de presentación se pudo platicar con ellos porque, bueno, traen todavía la historia en la memoria, y aquí la finalidad siempre fue, desde que se lanzó la convocatoria el año pasado, que nosotros pudiéramos rescatar, preservar la memoria, porque sabemos que nos vamos y nos llevamos todo. Y la historia que más te sacudió. Pues hay unas donde menciona que unas personas se iban a casar cerca de lo que ahora es la central de autobuses. ¿Y donaron la comida? No, pues se quedó ahí. Se quedó la comida donde iba a ser la fiesta. Jamás hubo boda, nunca llegaron los invitados, los principales, los protagonistas, y ellos de ahí estuvieron comiendo, los que por ahí estuvieron, los que sobrevivieron. Eso les sirvió de comida a ellos. Lo de la boda. Lo de la boda. Creo que ya conocí el caso. Alguna vez me escribieron al radio para contarme esa anécdota. Esa anécdota. Y ya no supe si se casaron o no. No, de ellos no supimos, pero hay otra donde creo que el esposo muere y ella es rescatada, y luego al final creo que se casa con la persona posteriormente, ¿verdad? Ah, ¿con la que la rescató? Ajá. ¡Ay, qué padre! Mira, sí, qué así bonito. es. Sí, por eso te digo, son emotivas, son únicas, son testimonios y que jamás se van a volver a repetir. La bebita que nació el 18 de agosto del 1973. Hubo muchos nacimientos y abortos. ¿A poco? Sí, pues imagínate pues el impacto. No, qué horror. No había luz, o sea, se fue todo y todos los servicios de comunicación a partir de esa tarde. Creo que este es el caso de su papá, era militar, ¿no? El de Amalia. Y entonces le dan permiso de ir a ver y resulta que ya después no. Y imagínate nacer en un día como el día de la inundación de Irapuato, que por un lado qué difícil y por el otro lado qué espíritu tan fuerte se te debe de hacer, ¿no? Sí, o sea, te digo, esa parte para estos sobrevivientes era como ese tesoro guardado, porque tenía tanta vivencia, tanto dolor, tanta pérdida, y a su vez esa resiliencia que ellos tuvieron. Por eso el acto de honrarlos, todos quedaron de verdad, pues ahora sí satisfechos, felices. Nos llegaron a decir, con esto, chicos de archivo, nos vamos en paz. Esa era la intención, que algún día fuéramos autores de esa tragedia, y ustedes lo hicieron posible. Gracias. Y así con la lágrima en el ojo. Y es que hay mucha gente que ya tiene bastante edad, ¿verdad? Sí, pues hay unos narran que tenían 9 años, 12 años, 10 años, otros que venían, bueno, también hay las historias donde familiares venían a ver a sus familiares justo ese día. Hay uno que venía de Morelia a visitar sus familiares y le toca, pero cuando sucede ya no lo dejan pasar, y él pues dice, oye, ¿qué está pasando? Ahora, los medios de comunicación nacionales, de la radio, televisión, no lo estaban difundiendo como era, o sea, la realidad. Entonces mucha gente pues en su momento decía, ¿pero de qué hablan? ¿Cuál desastre en esa ciudad? No, pues es como cualquier otra de las inundaciones que ha habido en toda la República por lo de la tormenta. No lo estaban manejando tal cual la realidad. Él comenta que les habla a sus familiares de Morelia, le dicen, cálmate, no está pasando eso que dices, ¿de qué estás hablando? Acabamos de ver al señor de los lentes cuadrados. A Jacobo Zabludovsky. Así es. Pero fíjate cómo aquí varias historias te dicen que se enteran por el amigo Pancho, que es al que le corresponde, para la gente que no es de aquí, las nuevas generaciones. El amigo Pancho era un señor, papá de César Sánchez, que le mandamos un saludo, que tenía un programa todas las mañanas que empezaba creo que poquito antes de las 5 de la mañana, y que toda la gente lo oía en toda la región, en Irapuato, salía en la W, que fue la segunda estación que se funda en el municipio de Irapuato, la primera fue la XCBO, y pues le toca al amigo Pancho
el dar la noticia de la inundación, y al amigo Pancho la gente lo quería mucho y le creía todo. ¿Por qué? Pues porque era el amigo Pancho. Entonces aquí veo, me tocó abrir 2 o 3 que decían que estaban oyendo la radio y oyendo al amigo Pancho, que les habla de la dimensión de la tragedia. Yo me quiero poner en los zapatos del amigo Pancho, qué paquetote haber tenido que asumir y decir, ahí viene el agua, ¿no? Sí, así es, porque te digo, ya les habían como avisado días antes, el día 10 de agosto de hecho, ya había habido inundaciones en las rancherías cercanas, aquí al municipio, en La Garrida, o sea, ya había habido desastres, pero pues como cualquier otro desastre que luego nos ha tocado hasta nosotros mismos ya, en pleno siglo XXI, sin embargo, ese reventar de la presa fue lo que provocó, te digo, después de la 1 de la tarde, que se viniera toda esa oleada de agua con una fuerza, decían que llevaba una fuerza terrible, se ven las fotos ahí que tenemos en el Archivo Histórico Municipal, donde van con la cuerda, pero el agua, o sea, los va jalando, y ahí también hay una historia donde dice que ya se les había ido una persona, no, que fue algo así de verdad, y un bombero también sobreviviente nos narra cómo pues le encargaron a unas personas importantes en algún lugar de Irapuato y pues ya se le había ido uno, pero que alcanzó a ver la camisa blanca que ya estaba flotando, lo levanta y o sea pues ya los pudo recuperar a todos, pero que sí fue algo muy impactante para ellos. Qué horror. Marco Mesa. Sí, Grace Camacho, que le mandamos un saludo porque nos trajo... Ay, buenísimo el raspado, ya me lo comí todito. Estaba muy Hasta bueno, las Grace. semillas de la guanábana me comí, Grace. Grace, estaba buenísimo, muchas gracias. Dice, lo más triste fue la gente que se murió en el estacionamiento del Blanco, que es lo que estábamos comentando. Tu mamá dice, hola, buenas noches. Sí hubo muchos muertos donde era blanco, los sacaban en carretillas. Y luego dice, nos llevaban al seguro en tractores, ¿será, no? ¿Quién dice mi Tu mamá dice... ¿A poco no dejaste de trabajar, mamá? Pues ahí estaba en la mera, ¿no? Era partera, mi mamá del seguro. Mira, sí. Mi mamá les manda saludos. A ver y saludos Leticia Jaime, saludos a todos. De hecho, sería muy muy importante que tu mamá nos pudiera compartir algo estando en esa zona, porque también fue afectada. Tenemos unas fotografías ahí por el seguro, donde los camiones, no sé de dónde venían, pero el agua los llevaba a la mitad. Fíjate que sí, le voy a decir que lo escriba para que y que además ahí de pasada te cuente por qué no le creían a mi papá cuando llegó y dijo, ahí viene el agua, y que le decían, ay Arturo, por favor, ándele, ahí viene el agua. Subió hasta 2,5 metros en el ranchito. ¿Cómo podemos obtener este libro? Entiendo que esta versión impresa ya se acabó. Sí, ya tuvimos, pues la verdad un privilegio el poder compartirlo, el libro como una fuente de la historia de Irapuato, y más porque estamos preservando y honrando a las personas que nos lo compartieron. Entonces esto ya quedó para la historia. Ellos son agentes históricos, ellos son personajes de la historia de Irapuato del siglo XX, y como tal se les reconoció. Entonces para nosotros es como, pues nos dio ese gusto, ¿no?, de poderlo entregar a toda la ciudadanía que estuvo desde el lunes de esta semana, desde las 8 de la mañana, ahí en el archivo esperándolo. Se terminó de verdad todos los ejemplares, fue un tiraje de 1,000, fue gratuito, pero la versión digital se encuentra disponible en la red del Archivo Municipal de Irapuato, la red de Facebook y la del Gobierno de Irapuato. Ahí hay un código QR y se puede descargar. Se puede descargar todo el libro completo. Pues padrísimo. Ahí mira, dice nuestro amigo Héctor Contreras, soy de 1967, actualmente tengo 56 años y me tocó vivir la inundación en una zona de mucho desastre. A mis 6 años me tocó ver cómo se caían las casas, cómo pasaban las carteras flotando, los carros chocaban entre sí. Mi papá llegó nadando en un día después, el 19 de agosto. Qué fuerte. Todas sí, esas historias. Son historias impactantes. Y yo creo que habiendo compartido estas, nombre, van a salir muchísimas más, Dulce, así que te agradecemos mucho que hayas venido a compartir pues este trabajo del archivo histórico, estas memorias que se quedan para la historia de la ciudad y este reconocimiento a la solidaridad, a la resiliencia, a todos los héroes que pues vivieron el 18 de agosto del 73 y que, como dijo la presidenta el día de la conmemoración, no hay que olvidarlos. Hay que recordarlos, porque hoy Irapuato no vive quizá una inundación similar, pero sí vive otro tipo de situaciones que también nos requieren juntos y nos requieren solidarios. Así es. Sí, muchas gracias pues a ustedes también por
invitarme y poder compartir en este espacio el trabajo del archivo. Muchísimas gracias. Fue la directora del Archivo Histórico Municipal, Dulce Vázquez Mendiola. Ahí está, métanse al archivo, descarguen el libro y pues compártanlo con quien ustedes quieran, porque Irapuato tiene que conocerse. Marco Mesa, vámonos a... ¿Tú acá? No quiero saber qué parte pusiste. Tú acá, pues cuál. La de donde estoy llorando. A ver, del programa,